Muy bien, estamos listos para hablar sobre los decretos de urgencia. Ojo con esto, cuál es su aplicación y restricciones junto al constitucionalista Luciano López. ¿Qué tal, señor López? Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. En estos días se han estado compartiendo algunas notas informativas sobre cómo ha venido avanzando el Ejecutivo en la emisión de los decretos de urgencia, ¿no? Hasta el 15 de diciembre, me parece, han sido 25 decretos de urgencia, una cifra bastante alta para algunos especialistas, para otros ya usted nos comentará cuál es su evaluación sobre esto. Bueno, lo que sucede es que previamente hay que explicar que estamos en un momento en esto que técnicamente la Constitución llama interregno y que en español significa que es el periodo en el que el Congreso ha sido disuelto hasta que el Congreso nuevo se instale. Ah, se instale, ni siquiera están las elecciones, sí, porque no si están en elecciones no hay Congreso, o sea, es cuando se instala. Entonces, ese periodo de tiempo donde no ha habido Congreso, la Constitución, vuelvo a repetir, le llama interregno, ese periodo de tiempo, el Ejecutivo está, porque la Constitución así lo permite, concentrando sus propias funciones, pero a su vez las del Congreso. Recordemos que recientemente en la resolución donde el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la demanda famosa de conflicto de competencia entre el Parlamento y el Ejecutivo por la disolución, ha dicho que en ese periodo la única función de la Comisión Permanente es la de fiscalizar los decretos de urgencia con voz pero sin voto. ¿Qué significa eso? Que puede dictaminar, pero no puede hacer nada con esto. ¿Por qué? Porque esos dictámenes van a ser revisados por el nuevo Congreso y ese nuevo Congreso le tomará la cuenta, le tomará la tarea al Ejecutivo para ver qué cosa hace con esos decretos de urgencia. Los manda al archivo, es decir, los deroga, porque técnicamente tienen el mismo rango de una ley, o los mantiene, los homologa, qué cosa es lo que hará, porque esa es función del Parlamento. Muy bien, y es importante entender esa ruta, ojo, ¿no?, que van a seguir y que van a seguir, por supuesto, los decretos de urgencia, pese a que algunos obviamente ya están en plena vigencia. No, es que claro, porque tienen el rango de una ley. Ahora, los decretos de urgencia en la Constitución que tenemos tienen, vamos a llamarlo, dos tiempos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué hablo de dos tiempos? Porque los decretos de urgencia, cuando estamos en un periodo de normalidad constitucional, vamos a llamar normalidad que todos los poderes funcionan, o sea, funciona el legislativo, Pensemos antes de la disolución del Congreso. Más práctico, tiene usted razón, antes de la disolución. Antes de la disolución, ¿el Ejecutivo puede dictar decretos de urgencia? Sí. Lo que pasa es que en esos casos, la Constitución le pone unas reglas. Le dice, oye, si tú vas a dictar un decreto de urgencia, tiene que ser en una situación extraordinaria, tiene que ser de materia financiera, tiene que ser muy urgente, por tanto deben ser medidas temporales. Esto además que le estoy comentando, no solamente proviene de la Constitución, sino de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esto ya lo han dicho así. La pregunta es, ¿esos requisitos se deben cumplir en este otro periodo que que la Constitución llama el interregno, es decir, de anormalidad constitucional? Algunos pensamos que no. ¿Por qué? Porque estás en un periodo de normalidad, pues. Entonces, como no hay Congreso, esas funciones que legisla en otras materias. Que legisla, ¿no es cierto? Y que en algunas es solamente función exclusiva del Parlamento, como por ejemplo las leyes orgánicas, las de reforma constitucional o las leyes especiales. Habemos algunos, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, en este informe defensorial, que ha dicho algunas cosas con las que yo en lo particular, con todo respeto, concuerdo y en otras no. Muy bien. Por ejemplo, la Defensoría dice, en ese interregno, los decretos de urgencia no pueden versar sobre reforma constitucional. En castellano, no pueden reformar la Constitución. Sí, de acuerdo, ¿cómo lo va a hacer? Pues la Constitución es la norma matriz, como un decreto de urgencia, así sea en el interregno. Tendría que pasar con los poderes. No, pues eso ya es que, eso es impensable y en eso totalmente de acuerdo con la Defensoría. Lo segundo es que la Defensoría señala de que efectivamente en este interregno los decretos de urgencia no deben cumplir los mismos requisitos que se le exigen en el periodo de normalidad constitucional cuando tenemos un parlamento. Eso totalmente de acuerdo. En lo que yo en lo particular no estoy de acuerdo es cuando dice que mediante decretos de urgencia no se pueden modificar las leyes orgánicas. Dice la Defensoría que no se puede hacer eso porque se goza del principio de reserva de ley.
En simple, reserva de leyes que solamente lo puede dictar el Congreso. Yo creo que yo en lo particular no estoy tan de acuerdo por esta simplísima razón. Hay leyes especiales que son solamente de competencia del Parlamento. Por ejemplo, la ley anual del presupuesto o la ley de la cuenta general de la República, que se tenía que dictar ahorita. Si no hay Congreso y se tiene que esperar solamente al Congreso, que entonces la ley del presupuesto anual... ¿Cómo se pone en espera, que se dicte en marzo. No, pues, o sea, yo lo que creo es que para que esto pueda tener un todo armónico, porque lo lógico que se podría decir es, oye, pero entonces el presidente está concentrando todos los poderes. Es que sí los está concentrando, yo no les voy a decir que no. Lo que les voy a decir es que no es un cheque en blanco, es un cheque diferido con fecha adelantada. ¿Por qué? Porque significa que todo lo que esté haciendo, por ejemplo, usted acaba de dar un dato interesantísimo, al 15 de diciembre, 25 decretos de urgencia, ¿ok? Entonces eso significa que la actual comisión permanente, que haga su tarea, fiscalice, emite sus dictámenes y el próximo Congreso va a tomar la cuenta y va a decir, a ver tus decretos de urgencia. ¿A qué tipo de realidad respondían? Exacto. ¿A qué tipo de urgencia y necesidad? ¿No es cierto? O en todo caso, con cuáles estoy de acuerdo, con cuáles no. Estos yo los voy a derogar, chao. Estos los voy a convertir en una ley y les voy a modificar cosas. Y estos voy a decir que están correctos. Entonces, la cuenta, como lo puede advertir, no es que sea un cheque en blanco, sino que por eso es la responsabilidad tan alta que tenemos los ciudadanos de elegir bien a nuestros representantes, porque esa tarea la tiene que hacer el próximo Congreso, que va a tener que revisar todo esto que se ha hecho en el famoso interregno, lo cual grafica que no es un cheque en blanco. Muy bien. Le van a tener que tomar la tarea y eso lo manda la Constitución y está bien que así sea. Ahora, a futuro, digamos, ¿no? Si pasase que algunos decretos de urgencia fueran derogados, ¿cuál sería el impacto de esto sobre la población a la cual se dirigen esos decretos de urgencia? Lo que pasa es que los decretos de urgencia, como están funcionando es como si fueran una ley, porque tienen el mismo rango de una ley, entonces eso va a significar que cesen ciertos efectos si es que esas leyes van a ser derogadas. Es decir, si esos decretos de urgencia van a ser derogados. O si, por eso les decía, o es que el Congreso a lo mejor los va a modificar y los va a convertir en una ley ya ordinaria. O a lo mejor en una ley orgánica, si es que a eso corresponde de acuerdo a la Constitución. Por eso es que el rol del Parlamento nuevo es fundamental y eso trae a colación, aunque suena disco rayado, pero que es importante que la ciudadanía lo tenga muy en claro, de ahí el civismo y la conciencia en los representantes que vamos a elegir para este Congreso que va a completar el mandato de 5 años. Muy bien. Es interesante, sin duda, el ejercicio que ha hecho un diario local en el conteo de los decretos de urgencia. Sin embargo, hay que también no solo quedarnos con el número, sí, ¿cierto? Claro. Porque eso puede asustar a algunos y efectivamente hablar incluso pues del cheque en blanco que usted ha dicho que no es así en la práctica, ¿no? Claro, hay que rendir cuentas luego. Exacto. Pero habría que entrar al detalle de cada uno de esos decretos de urgencia y entender frente a qué situaciones están respondiendo, ¿no? Por ejemplo, plazos que vencían. Sí, claro. Por ejemplo, el caso de la ley del presupuesto, la ley de la cuenta general de la República. ¿Qué íbamos a esperar? ¿Hasta marzo? No, pues, o sea, se tenía que dictar. Pienso también en el decreto de urgencia que habla sobre que se destina a los educadores, ¿no? Y para que profesores con sentencias en ciertos delitos no regresen a las aulas, ahora que está a punto de terminar un año escolar. O por ejemplo, el tema de los medicamentos. Y luego se va a abrir uno nuevo, ¿no? O de los medicamentos genéricos, o el gran debate que representa esto de la ampliación del CIS, ¿no? Es decir, por supuesto, no se puede discutir que sea positivo, ¿no? O sea, lo cierto es que, como ven, ahí hay una tarea político y jurídica que tiene que realizar el Parlamento porque esa es su tarea. Entonces, por eso es que ahí va a tener que tomar la cuenta de lo que ha hecho el Ejecutivo durante este periodo en donde no ha funcionado el Parlamento. Entonces, en buen cristiano, el Parlamento va a retomar sus funciones con fuerza y así debe ser. Porque entonces no es que el señor Vizcarra en este periodo ha tenido un cheque en blanco. Al contrario, es saludable para la democracia y para la constitucionalidad que allí se le tome bien la cuenta y entonces se hagan las modificaciones que se tienen que hacer, las derogaciones que sean necesarias o, en todo caso, el empate o la debida revisión con la legislación que el Parlamento considere que se debe continuar o que se debe mejorar. La ruta que usted ha mencionado sobre los dictámenes, los informes que puede realizar la comisión permanente, ¿estamos hablando sobre algo que es facultativo, es algo obligatorio? ¿Van a tener que realizar efectivamente un informe sobre cada decreto de urgencia? En principio, según su evaluación. Según mi evaluación debe ser obligatorio. ¿Por qué? Porque la Constitución dice
que justamente en este periodo que se llama el interregno, la única función de la comisión permanente es la de evaluar los decretos de urgencia, eso significa dictaminar incluso, y dar su opinión técnica, política, jurídica sobre el particular. Esto ya ni siquiera es una interpretación de quien habla, sino esto ya lo acaba de decir el Tribunal Constitucional en la resolución que acaba de admitir a trámite la demanda competencial, le está diciendo eso al Parlamento. Y claro está, incluso ya según lo que han anunciado los propios integrantes del Tribunal Constitucional, vamos a tener la sentencia de que resuelve el conflicto de competencia casi en paralelo con las elecciones y antes que se instale el Parlamento, con lo cual entonces definitivamente la importancia del nuevo Parlamento crece como corresponde en realidad. ¿Y ese nuevo Parlamento, señor López, tendrá algún tipo de plazo para dar respuesta a cada uno de esos dictámenes? La Constitución no establece un plazo, creo que esto ya es un tema de la responsabilidad y de la eficiencia de los nuevos grupos parlamentarios en hacer una tarea que es inédita en el Perú, porque recuerde que en 26 años de vigencia de la Constitución del 93, primera vez que se emplea el mecanismo de la disolución, más allá de que el Tribunal Constitucional resuelva diciendo si la disolución fue constitucional o no. Muy bien, bueno, le agradecemos muchísimo su presencia, que nos ha permitido, por supuesto, explicarlo a nuestros televidentes en qué es un decreto de urgencia, cómo es que se aplica, cuáles son las limitaciones que dice la Constitución y entender este periodo, ¿no? Que es absolutamente particular y nuevo para muchos. Bueno, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado.